Hola, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, querido alumno, querida alumna que estás observando nuestra clase número 4 de esta materia de instrucción cívica y ética? Hoy nos reúne el tema siguiendo el cronograma y el programa de estudios la violencia social. ¿Qué es la violencia social? Es un conjunto de conductas por parte de las personas o de la sociedad hacia uno o varios individuos que producen daños psíquicos o físicos. Por lo general, estas conductas se evidencian mediante amenazas, ofensas e incluso por medio de la fuerza física. ¿Y cuál es su fin? Es obtener una acción que la víctima no realizaría de forma voluntaria. Este tipo de comportamientos no son propios de la era actual. Por el contrario, ha existido desde hace muchos años, solo que de distintas formas y con diferentes magnitudes, y en algunos casos han ido escalando y se han ido transformando en un escenario más grave. La violencia social no siempre se evidencia de la misma forma en todos los países. Es diferente también la forma de evidenciarse dentro de lo que es el contexto de nuestra casa, es decir, nuestro país. Y las causas que la originan pueden ser muy adversas, pueden ser derivadas de razones políticas, sociales o culturales. Asimismo, la forma en la que se exterioriza también puede variar, ya que no siempre sigue el mismo patrón, perdón. Y en ese contexto quería comentarles un poquitito los factores, o sea, que las personas más vulnerables o el sector más vulnerable que le afecta justamente este tipo de violencia es a la infancia, uno de los colectivos más vulnerables ante la violencia social, tanto si se da de forma directa sobre él o por el contrario se observa de manera indirecta. Bien sabemos que acá dentro del Paraguay tenemos innúmeros casos de violencia infantil, no solamente en cuanto a castigo físico, sino que psíquico, psicológico, sexual, muchísimas maneras de actuar con violencia contra este colectivo más vulnerable que es la infancia. Después están los discapacitados que de alguna manera sufren algún tipo de violencia social, por ejemplo cuando no se les permite participar del todo dentro de la sociedad o mismo no teniendo las condiciones adecuadas dentro de una infraestructura edilicia para que puedan ellos desenvolverse de manera un poco más normal. Tenemos todavía ese tipo de preconcepto, por decir. También están las mujeres. Hoy por hoy tenemos un variante muy alto de unos años a esta parte de feminicidios o violencia doméstica y siempre se le tiene a este sector bastante golpeado con la violencia social, ¿verdad? Bien sabemos que son de varias formas que se pueden dar, no solamente con una bofetada o dejarle moretones, sino que de mil maneras podemos llegar a sentir, experimentar o pasar por este tipo de violencia social. Y no menos también los inmigrantes, minorías étnicas o religiosas. Bien sabemos que también tienen sus efectos o tenemos ese tipo de diferenciación muchas veces como sociedad cuando son de otros lugares o tienen otro tipo de religión. A veces cuando nos sobrepasa el fanatismo queremos llegar a caer en eso y hacer agresiones verbales o connotaciones así un poco burlonas en cuanto a cuando tenemos en las redes sociales, o sea que tenemos a mano esa posibilidad de hacer los memes y compañía, ¿verdad? Son tipos de violencia que de repente uno no se da cuenta, ejecuta, hace y va formando parte sin darse cuenta del mismo esquema de pertenecer a un grupo de personas que de repente inconscientemente hace o
lleva a cabo un tipo de violencia social. Están también las características de este tipo de violencia social, de los cuales quería hablarle un poquitito a grandes rasgos. Están los sujetos involucrados, la primera característica, y ellos son el agresor, la víctima y observadores. El agresor puede corresponder a un conjunto de personas que realizan estos actos violentos en contra de uno o varios individuos con el fin de someterlos y controlarlos para obtener de ellos algo que no harían por sí mismos de forma voluntaria. O puede ser solamente una persona, en el caso de que sea, por ejemplo, el agresor hacia una mujer, hacia un niño. Está la víctima, que es la persona que recibe la agresión, y puede ser tanto una persona adulta como un menor de edad. En el caso de los menores, las leyes son más rigurosas para castigar al agresor, ciertamente sabemos, ¿verdad? Pero muchas veces el miedo, el tabú, el qué dirán y un montón de circunstancias hacen que nos callemos, ¿verdad? O que las personas se callen. Y están aquellas personas que son llamadas los observadores. ¿Qué son los observadores? Están también y forman parte del entorno en donde se dio o se desarrolló esa agresión, donde está la víctima, donde está el agresor. No son partícipes directos, ¿verdad? Debido a que ellos no fueron los que hicieron la conducta agresora, pero están ahí al tanto de la situación y no hacen nada para detenerla, o sea que se mantienen al margen del asunto, simplemente mirando y observando. Es lo que dentro de la jerga jurídica llamamos cómplice, ¿verdad? Que también tiene su efecto. El hecho de que yo conozca de alguna situación de estas índoles y de repente no manifieste, no exprese y no diga que yo vi que hizo fulano, que hizo mengano, o de repente me citan para que yo sí conteste, pruebe, también soy parte del esquema y puedo llegar a ser también imputada, ¿verdad? Por el hecho de ser cómplice dentro de una situación de esta índole. Está la segunda característica, que es el abuso del poder. Una de las principales características de este tipo de actos, porque el agresor impone, en virtud de su posición de dominio frente a la víctima, su postura de que él es el que tiene el poder. Históricamente el abuso es cometido sobre personas que detentan menos poder. Ejemplo de esto puede ser el poder de un padre frente a su hijo o el de un maestro frente al estudiante. Que bien sabemos que hay situaciones que o pasamos o pasaron gente de nuestro entorno o conocemos por el hecho de tener un nivel de jerarquía un poco superior a la otra persona. Te crees en la posición de poder abusar de tu poder. La tercera característica que tenemos es la intencional. El agresor realiza la agresión con un fin determinado de forma consciente y dolosa. O sea que vos sabés bien que vas a cometer ese abuso, vas a manipular, vas a hacer ese sometimiento, esa presión psicológica, justamente para causar ese dolor, para poder menoscabarle a esa persona. Y está la característica dirigida, que el agresor escoge a su víctima conscientemente, no le hace de forma indeterminada y busca obtener algo de esa persona o conglomerado de personas. Y están las variaciones, que cada tipo de violencia puede variar. Por ejemplo, la violencia de género es distinta de la violencia económica, mientras que en la primera, al fin, el sometimiento de una persona con el objeto de lograr reconocimiento y respeto, en la económica el objetivo es el daño al patrimonio de la víctima. Son innúmeras los tipos de violencia social que tenemos o que experimentamos a nivel mundial día a día y, por no decirlo, hora a hora. Están el tipo psicológico, que va dirigida directamente para atacar el autoestima y emociones de la víctima. No hay un contacto físico, sino que el agresor busca generar un estado de vulnerabilidad sobre la persona que la recibe para poder controlarla. La violencia psicológica es la más común que conozco, de una manera que hasta nosotros hacemos consciente o inconscientemente muchas veces, ¿verdad? Cuando
sabemos de algunas cosas de algunas personas, le denigramos, indicamos cierto tipo de connotación para poder denigrarlo. Está la física, que hay muchísimas maneras de infringir ese daño de forma física a una o varias personas a través de golpes que pueden causar heridas, moretones o fracturas. Está también el tipo de agresión sexual, aquellos actos de naturaleza íntima que realiza una persona o varias a otras sin consentimiento de esta. Sobre el punto quería comentarle un poquitito algunos datos rescatados del año 2017 de la Organización Mundial de la Salud. En el material que ustedes están teniendo, que yo les proveo mediante esta plataforma, van a encontrar más datos interesantes para conocer y saber un poquitito más acerca de esto. Y es bastante asustador, en muchos casos decís, Dios mío, esto pasa. La violencia produce 1.4 millones de muertes al año. Esto corresponde a más de 3.800 muertes al día. La violencia es un importante problema de salud pública, de derechos humanos y de derechos humanos. Los suicidios y homicidios representan más del 80% de las muertes relacionadas con la violencia. De los muertos por la violencia, 56% son por suicidios, 33% por lesiones ocasionadas intencionalmente por terceros y un 11% por consecuencia directa de guerras u otras formas de violencia colectiva. También están el impacto sanitario que esto causa dentro de lo que es las lesiones físicas. Entre los efectos a largo plazo de este tipo de acciones violentas se encuentran los trastornos mentales como la depresión, los intentos de suicidio, los síndromes de dolor crónico, los embarazos no deseados, el VIH o SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Los niños víctimas de violencia corren mayor riesgo de abusar de alcohol y de drogas, de ser fumadores y tener un comportamiento sexual de alto riesgo. La violencia es prevenible. Hay que conocer, saber que se puede reducir su impacto. Las estrategias prometedoras o de eficacia demostrada para prevenir la violencia, según la Organización Mundial de la Salud, van dirigidas a causas subyacentes como el bajo nivel educativo, la parentalidad incoherente, la concentración de la pobreza, el desempleo y las normas sociales que respaldan la violencia. Son necesarias en este caso, según la Organización Mundial de la Salud, investigaciones que evalúen los resultados de estas estrategias en los países de ingresos bajos y medios. El fenómeno de relaciones familiares, donde estas relaciones son positivas y enriquecedoras, pueden prevenir la violencia. Estrategias centradas en la familia, que tienen una eficacia demostrada o son prometedoras para prevenir la violencia, la formación de los padres en materia de desarrollo infantil, disciplina no violenta y aptitudes para resolver los problemas, el fomento de la participación de los padres en la vida de los niños y los adolescentes a través de programas que desarrollan la alianza entre el hogar y la escuela, y los programas de tutoría destinados a establecer vínculos entre los jóvenes de alto riesgo y adultos que los cuiden y les proporcionen habilidades sociales y una relación sostenida. Y entra también un factor importante, el dato 10 que nos pasa la OMS, que las sociedades pueden prevenir la violencia reduciendo factores de riesgos, como el alcohol, las armas de fuego y las desigualdades económicas y energéticas. ¿Qué significa esto? Es buscar estrategias que puedan ver la manera de tener actividades eficaces que puedan prevenir ese tipo de violencia, reduciendo la disponibilidad de alcohol y de su abuso mediante la promulgación y ejecución, cumplimiento de la ley para que no se venda a menores de edad, por ejemplo, reducción de acceso a instrumentos letales como las armas de fuego, armas blancas, plaguicidas y promoción de la igualdad de género. Me opongo a la violencia porque cuando parece causar el bien, este solo es temporal. El mal que causa es permanente. Así como pudimos observar y ver las estadísticas de la OMS, esto no es temporal, sino que es permanente. Éxitos a todos y cualquier consulta estaré a las órdenes. Saludos cordiales.